tal? Muy buenas noches. Ya estamos por aquí en la videocolumna de este martes 6 de julio del 2021, a un mes de las pasadas elecciones que siguen provocando eh, pues polémicas muy serias en el país. Hoy veíamos a los dirigentes de los tres partidos políticos coaligados, los partidos de oposición PRI, PAN y PRD, peleando la nulidad de las elecciones en cuatro estados del país. Bueno, a un mes todavía y señalando serios vicios que, bueno, es, es de coincidir o es de compartir su idea. En Guanajuato y en México las elecciones limpias siguen siendo algo utópico. Llama la atención que solamente se inconforman los políticos cuando no son beneficiados por eh, los desaguisados, las irregularidades y las trampas en las elecciones. Así está pasando ahora, así ha pasado siempre. Increíble que en pleno siglo XXI no podamos tener elecciones limpias, transparentes y confiables en un país que quiere ser desarrollado de primer mundo, como todos los gobernantes afirman. Bueno, soy Arnoldo Cuellar, soy integrante del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública y vamos a comenzar con el tema que planteamos en esta ocasión para la videocolumna de este martes. Tiene mucho que ver con lo que decíamos, este subdesarrollo político que padece nuestro país, que parece una maldición. Hoy vamos a hablar del fenómeno que creíamos superado, que creíamos que la democracia iba a traer el fin de este tipo de fenomenología política, de relajo político, de subdesarrollo político, que es el tapadismo, la existencia de aspirantes a cargos de elección que deciden no hacer esto público, no ir transparentemente a buscar la posición y que deciden bucear entre las aguas negras a veces de la burocracia federal y estatal en cada caso para construir carreras políticas utilizando recursos públicos, utilizando los puestos que desempeñan, los presupuestos que ejercen, las relaciones políticas que pueden construir ahí. El tapadismo fue un fenómeno, bueno, vamos a citar al clásico. López Obrador decía en una de sus mañaneras esta semana, inventado por Porfirio Díaz, pero quizás llevado a su máxima expresión por el Partido Revolucionario Institucional, quizás por sus antecesores, el Partido Nacional Revolucionario y el Partido Revolucionario Mexicano. Consiste básicamente en la decisión desde el poder de elegir al sucesor y de jugar una especie de juego de gallina ciega donde ninguno de los que están participando saben qué va a pasar y saben que solo siendo leales a quien va a tomar la decisión o simulando que les son leales pueden obtener el beneficio, aunque a menudo ya el favorecido está decidido desde antes y regularmente es alguien que se piensa desde el poder, desde el ejercicio del poder, que va a continuar la labor o que va a eh, respetar las complicidades generadas y las ilegalidades cometidas en el ejercicio del poder. Y eso no es para nada un tema de una democracia que quiere modernizarse. A nivel nacional, vamos a empezar con eso y luego nos situamos en el Estado, donde también están pasando cosas interesantes. A nivel nacional, después de la elección del mes pasado, se empezó a hablar, y sobre todo también después del accidente de la línea 12, de cómo afectaba esto a los aspirantes a suceder a Andrés Manuel López Obrador. Básicamente, la gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Relaciones Exteriores, el canciller, como se le dice eufemísticamente, porque el cargo en México es secretario de Relaciones Exteriores, no como en otros países, eh, Marcelo Ebrard, constructor de esa línea 12, y la otra responsable actual de su mantenimiento, de su buen funcionamiento. Ahí empezó a desgranarse algo. López Obrador ha aprovechado el tema para hablar de que su partido Morena, el gobierno que le encabeza de alguna manera, el primero de su origen en Morena, tiene muchos candidatos. ¿Qué es el clásico juego del tapadismo? Mencionar a muchos para ocultar, para camuflar, para proteger a los que de verdad se quiere impulsar, las dos o tres cartas más viables. Y se han mencionado a personajes que realmente no les veo yo ninguna posibilidad, ni ninguno de los analistas serios,
como Esteban Moctezuma, como Juan Ramón de la Fuente, al que permanentemente desde épocas del PRI se le ha mencionado como un prospecto presidencial y que nunca ha cuajado, como, bueno, los dos ya mencionados, curiosamente, bueno, López Gatell, incluso muy desgastado por el tema de la pandemia, muy confrontado y con no buenos resultados definitivamente, como le ha ido al país, menos grave que lo que dicen sus detractores muchas veces, que sin duda quisieran que la tragedia fuera endilgada totalmente al gobierno y no ven que en el país hay otras causas que han producido el incremento de mortalidad por el tema COVID, como es, por ejemplo, la muy mala alimentación de los mexicanos, propiciada por malas prácticas de consumo, a su vez impulsadas por el manejo abusivo de una industria alimenticia que basa sobre todo su volumen de ventas en la publicidad, no en la calidad de sus productos. Y bueno, y desde luego es demasiado llamarle alimenticia a la industria de los alimentos chatarra. Pero bueno, ahí está ese rejuego. Yo decía hoy en una mesa en la que participé que probablemente López Obrador está queriendo con esto volver a engañar, como suele hacer quien detenta el poder, abriendo demasiado temprano el juego del tapadismo para desgastar a una oposición que todavía hoy debate si va a ir unida a las próximas elecciones, porque desde luego no les fue muy bien en esta elección uniendo fuerzas a PRI, PAN, PRD y otros sectores como una parte del empresariado, si van a ir por separado, si la unidad viene por otro lado con una fuerza política como Movimiento Ciudadano, que sin duda sacó buena raja de las pasadas elecciones con una gubernatura más y con buenos resultados en Jalisco, donde gobierna y tiene desde hace 3 años también ese gobierno estatal. Esto está en conformación y se debaten mucho los perfiles. Esta oposición ahora unida, aunque viene de historias muy diferentes y muy encontradas, ¿quién pensaría hoy que ese PRD, que es prácticamente ya un cascarón político vacío y que surgió para confrontar al priismo, surgió además desde su seno, porque ahí se originó la corriente democrática y el Frente Democrático Nacional, que luego aglutinó partidos de izquierda, y que fue duramente castigada en el gobierno priista de Carlos Salinas de Gortari, incluso con una aún no esclarecida larga cadena de homicidios, de asesinatos políticos. Bueno, hoy ese PRD, lo que queda de ese PRD, lo que no fue saqueado por Andrés Manuel López Obrador para su movimiento, está en la mano con aquel PRI, que tampoco ya no es aquel PRI, omnipotente y omnipresente y que está muy reducido, perdiendo gubernaturas al por mayor en una fuga de recursos políticos impresionante. Y desde luego de la mano del PAN, la izquierda, la derecha, el centro, ya muy desdibujadas todas las opciones políticas, pero todos unidos por un esquema de sobrevivencia política frente al desprestigio y al desgaste en el que ellos mismos incurrieron por el incumplimiento de sus compromisos políticos y por el deterioro de la calidad de vida en el país que ellos gobernaron, el PAN durante 12 años y el PRI en un regreso bastante fallido, 6 años más, casi 2 décadas. Desde luego, López Obrador está haciendo lo propio en el incumplimiento de promesas y en el incumplimiento de expectativas para también ya entrar a ese esquema de desgaste, de descreimiento de la población hacia quienes quieren representarlo. Lo hacen ya porque recibieron el beneficio del voto y el beneficio de la duda también desde las instituciones públicas. Por ejemplo, eso es lo que pasó en la Ciudad de México, una ciudad muy activa, una ciudad donde el debate público está a flor de piel y donde las polémicas que se desatan en torno a la figura del presidente tienen su primer ámbito de repercusión. Yo no creo, la reserva pues de que esto es una especulación personal, no creo que los partidos de oposición hayan ganado las alcaldías que ganaron en la Ciudad de México por su buen trabajo político, por sus buenas candidaturas. Basta ver a personajes como Gabriel Cuadri. Ganaron por ahí que hay un voto de castigo a López Obrador, un voto de castigo que no se repitió en el resto del país, donde muchas de estas candidaturas no lograron su objetivo, perdieron frente a Morena, aunque haya sido con pocos votos, pues es un fracaso porque iban todos unidos, sus votaciones previas en anteriores comicios hubieran superado ampliamente los votos que obtuvieron esta vez en esos 15 estados del país donde se llevaron a cabo elecciones.
Curiosamente es el PAN donde conservó su identidad, donde mantuvo a sus candidatos, donde no se alió, el que logró rescatar espacios políticos, incluso yendo a contrapelo de sus propias divisiones internas y broncas políticas internas, como en Chihuahua, gana Querétaro, en Guanajuato, donde no se peleaba la gubernatura, sino solamente diputaciones locales, federales y alcaldías. También el PAN obtiene un triunfo y también sin ir en esa alianza. Entonces, en medio de este debate, ¿qué hacer? El qué hacer de los partidos de cara a la elección. López Obrador pues, les clava este rejón, esta banderilla, diciéndole ustedes no tienen candidatos y a nosotros, o a mí quizás, porque es bastante personalista la forma de hacer política de López Obrador, me sobran los candidatos. Y esto ya desató un juego donde han mordido el anzuelo prácticamente todos los medios de comunicación y los analistas y los columnistas políticos de regresar al viejo asunto del tapadismo. ¿Quién va a ser el candidato? ¿Quién tiene defectos? ¿A quién va a favorecer López Obrador? Se vienen hasta análisis psicológicos para revisar por qué López Obrador puede preferir a Claudia Sheinbaum, que es prácticamente su hija política, y no a Ebrard, quien fue su aliado y a quien dejó en el gobierno de la Ciudad de México y que le falló, por cierto, porque ahí está sin duda esa mancha grave de la línea 12 del metro, que ya tenía problemas desde antes del derrumbe en Tláhuac. O si va a ver arrebatada la candidatura por el trabajo político de un viejo estratega del corte priista, populista, nacionalista más rancio, como lo es Monreal, Ricardo Monreal. Y se desgastan en eso, mientras la oposición pues no sabe ni siquiera qué camino va a seguir, no sabe ni siquiera, aunque hoy lo prometieron sus dirigentes que están todos en la cuerda floja, que van a estar unidos en el Congreso frente a la mayoría simple de Morena. Pero al punto que quiero llevar la reflexión es que los mexicanos, los que nos hemos construido como ciudadanos durante los últimos, digamos, 30 años quizás, desde los 90 para acá, desde que se puso en jaque esa victoria de Carlos Salinas de Gortari en el 88, desde que llegó a la presidencia de la República Vicente Fox rompiendo con la cadena de gobiernos priistas, desde incluso ese regreso del PRI y esa derrota del PAN en 2012 y luego el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, tenemos derecho a no caer, tenemos derecho a rechazar este juego de espejos que es el tapadismo, uno de los signos más claros del presidencialismo mexicano, de un presidente, un funcionario omnipotente que quiere decidirlo todo, incluso nuestro futuro, arrebatándonos la posibilidad de elegir democráticamente a un gobernante. El PRI lo hizo y lo podía hacer porque era el partido hegemónico, dominante, metido en toda la sociedad. Hoy eso no está pasando. Si caen en ese juego los partidos de oposición, le habrán hecho un gran servicio a Andrés Manuel López Obrador. Si Andrés Manuel López Obrador está usando esto para distraernos políticamente, para llevar el juego lo más lejos posible, para pasar las dos aduanas que tiene, que son el plebiscito de juicio a los expresidentes y el plebiscito de su posible permanencia o no en la presidencia de la República, la revocación de mandato el próximo año, pues también podemos rechazar ese juego. Debemos exigir a los partidos políticos que construyan sus candidaturas de cara a la sociedad. Que quien quiera ser candidato presidencial salga y lo diga y diga por qué y para qué quiere ser. Incluso quienes están en Morena y que bueno, pues están sometidos al control y al dominio de quien es su jefe directo, jefe político en unos casos, como en el caso de Sheinbaum, o jefe directo, como en el caso de funcionarios del gabinete, como Marcelo Ebrard, jefe también político de Ricardo Monreal, aunque es el que más se le escapa, también tendrían que decir claramente, no qué quieren ser, sino para qué quieren ser. El país está metido en un brete, en serios problemas. Ni la cuarta transformación, ni antes la restauración priista, ni los dos sexenios panistas lograron esclarecer con suficiencia, con una transparencia a dónde querían llevar este país, qué iban a hacer con sus segmentos más pobres.
no esta modernización superficial que beneficia solo a unos y sobre todo a una minoría y que deja atrás a otros muchos, que fue en buena medida lo que construyó la opción política de Andrés Manuel López Obrador y que tampoco él está dando salida porque no son la vía estos subsidios de los programas sociales que tendrían que ser paliativos pero que no pueden ser definitivos de ninguna manera. Entonces no caigamos en ese juego y tampoco lo hagamos a nivel estatal, donde el PAN ha logrado mostrarse como un gran discípulo del viejo PRI. Si hay alguien que hizo con maestría, que logró exhibirse y cuajar como un priista consumado, fue el exgobernador Miguel Márquez Márquez, quien construyó a su candidato de la nada, a Diego Sinoé. Ni siquiera tuvo que mandar a otros a disfrazar, tenía para eso a Fernando Torres Graciano, que le competía a Diego Sinoé. Miguel, Miguel Márquez trajo a Diego Sinoé a una secretaría, lo hizo dar un salto desde una diputación federal, lo formó políticamente. Diego no tenía ninguna experiencia en funciones ejecutivas, había sido regidor, había sido diputado 2 veces, no particularmente brillante ni con una trayectoria que impresionara. Lo pone en una secretaría donde hay mucho dinero, con operadores políticos al calce, donde había fracasado alguien que se presume mucho más talentoso y preparado como Héctor Jaime Ramírez Barba por una gran falta de sensibilidad política. Y Miguel construye a Diego Sinoé un poco para que sea su sucesor y para que sea un sucesor cómodo, como lo ha sido hasta la fecha, para que poderle enjarretar, no es otra la palabra, 3/4 partes del gabinete, a funcionarios como Carlos Amarripa Aguirre, al que no solamente mantuvieron en el cargo, sino le elevaron al nivel de fiscal general del Estado, a secretario de Seguridad, Álvaro Cabeza de Vaca, que ha fracasado rotundamente en mantener alejado a Guanajuato de la violencia y de la inseguridad. La labor preventiva es un desastre. A funcionarios tan malos y que han dado tan pésimos resultados como Eusebio Vega, que por cierto se mantiene ahí todavía en un puesto menor, pero nadie se anima a correrlo porque tiene encima el manto protector de Miguel Márquez, o funcionarios como Jorge Enrique Hernández, que después de 18 años en el mismo cargo da el salto a ser secretario de Educación y que también fue muy cercano a primero a Juan Manuel Oliva y luego a Miguel Márquez. Difícilmente recuerdo yo en Guanajuato tal control político de un exgobernador, tal ascendiente sobre un nuevo gobernador. No obstante que el PAN ha gobernado ininterrumpidamente estos 30 años, este es un fenómeno inédito, se da por primera vez. Y bueno, fue un asunto de tapadismo el que hizo Márquez, porque poco importaba llegar a la elección. Enfrente la tenían relativamente fácil, no había rivales. Gerardo Sánchez iba a ser un chiste y los otros candidatos tampoco iban a darle mayor pelea al candidato panista al que fuera. El chiste era ganar la contienda adentro y Miguel Márquez lo hizo desmadrando literalmente al PAN, convirtiéndolo en un partido satélite de su gobierno e imponiéndole un candidato, que hoy a su vez quiere hacer lo mismo, pero con menos talento. Y entonces hoy Diego está jugando, Diego y sus asesores cercanos, sobre todo Juan Carlos Alcántara, que tiene un gran ascendiente con el gobernador, que ha crecido mucho en su ánimo y que toma muchas decisiones, que a veces parece que gobierna por él prácticamente, un Diego Sinoé que está entre la influencia de Miguel Márquez y la gran presencia ejecutiva de Juan Carlos Alcántara, pues bueno, prácticamente es un gobernador pues en descanso, en vacaciones permanentes. Y están construyendo este juego de tapadismo en Guanajuato. Y ya asoman personajes, ya lo comenté yo en alguna columna. Parece que pues el gran tapado sería alguien del círculo cercano de Miguel Márquez y se habla de dos jóvenes que además son hermanos entre ellos y que surgieron a la política en este sexenio, a la política de primer nivel, digamos, que son Aldo Márquez Becerra, hoy diputado federal, diputado local, que tendrá un papel importante en la próxima legislatura, pese a que el coordinador será Luis Ernesto Ayala, un político veterano, muy echado en sus laureles y que probablemente no será ningún obstáculo para que Aldo Márquez tenga un papel importante. Y Alan Márquez Becerra, su hermano, que además es el coordinador de comunicación social del gobierno del estado, que le entiende al tema de medios y redes sociales,
tratando de vender un producto que luego no cuaja mucho, como es el gobernador Sinue, no obstante que le han metido una cantidad de recursos impresionante a sus transmisiones y a sus eventos, a sus videos y a todo lo que divulgan en redes sociales. Por ahí vendría un primer intento de conformar una candidatura. Y bueno, sería un salto generacional importante. Son mucho más jóvenes que Diego, son otra generación política. Ellos no vivieron las luchas de 1991 a las que Diego, si no asistía, él lo comenta, siendo un niño de la mano de su papá, las manifestaciones por lo que el PAN consideraba el fraude de Ramón Aguirre Velázquez. Bueno, evidentemente los hermanos Márquez Becerra, perdón, probablemente ni siquiera había nacido en ese momento, hace 30 años, quizás sí, pero eran niños muy, muy pequeños. Eh, pero no son los únicos, hay también una especie de plan B. Hace unos 3 o 4 semanas después de las elecciones se le crearon o se le empezaron a mover, a incentivar el manejo de las redes sociales al tesorero del Estado, a Héctor Salgado Banda, un tecnócrata en la mejor acepción de la palabra, un funcionario que llegando de su doctorado en Inglaterra, trabajó en el Banco de México, un técnico sin filiaciones partidistas, pero con una afiliación personal particularmente preocupante, que es su cercanía con Rafael el Gallo Barba, el compadre de Miguel Márquez, que es quien lo acerca al gobierno, quien te lo presenta a Márquez, lo impulsa para ser director del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, el ISEG, y luego de ahí brinca a la Secretaría de Finanzas, porque hizo clic con Diego generacionalmente y desde luego porque tenía todo el beneplácito de Miguel Márquez. En algunas conversaciones en el pasado, no tan cercanas, Salgado Banda ha confesado, me lo ha dicho a mí, que ya está distante del Gallo Barba, que rompió esa relación, que su carrera política hoy es autónoma, es otra. Probablemente sí, ojalá. Y también están pensando en él. Es un tecnócrata frío, no emociona mucho políticamente, no me lo imagino dando discursos. Podría ser un buen gobernador, tiene las credenciales. No siempre los tecnócratas son buenos gobernadores, son buenos políticos, no siempre son totalmente honestos. Ahí tenemos el caso de Luis Videgaray, que es un talento absoluto y total para las finanzas públicas, pero que pues, cobijó muchos de los desfalcos enormes que se realizaron en el gobierno de Enrique Peña Nieto. No es el caso de Salgado Banda, no veo hoy signos de corrupción, si acaso las que toleró para el Gallo Barba, algunas cuestiones de compra y venta de suministros médicos al propio ISEG y ya la Secretaría de Salud durante el sexenio pasado. Ahí no tenía mucha injerencia Salgado Banda, hoy la tiene y se le siguen comprando medicinas a los mismos proveedores. Ese podría ser un factor preocupante. Pero bueno, todos son hombres. ¿Enfrente qué hay? Enfrente eh, hay un candidato que se está construyendo desde la vertiente de Miguel Márquez Márquez, que no tiene probablemente el beneplácito del equipo cercano a Diego Sinue, que la tiene más difícil, pero que ahí está como carta, y es el senador Erandi Bermúdez. En el PAN dicen que sería el candidato del Gallo Barba, con el cual pretendería regresar a volver a manejar el tesoro público como lo hizo descaradamente, impunemente, incluso con el beneplácito pues, de sectores críticos de Guanajuato, empresariales, de políticos panistas que se presume su honestidad, como Carlos Medina, que terminaron negociando con el Gallo Barba, o de los periódicos de Guanajuato, que también terminaron perdonándole la vida al Gallo Barba y dejándolo que robara a manos llenas más que ningún otro funcionario en el pasado, incluso de los peores sexenios corruptos del PRI. Bueno, pero hay mujeres por primera vez en Guanajuato, en el PAN, que buscan la gubernatura, que la van a buscar y que están en posiciones clave para intentarlo. Y vemos que la ola de la participación de las mujeres en la política viene increciendo, viene en crecimiento, desde todos los partidos políticos. No se ve lejano que incluso el PAN en decisiones populares defina qué estados deben llevar candidata mujer. Lo decide y lo plantea ante el INE y se vuelva una decisión inamovible. Si ese fuese el caso, si ocurriese que en Guanajuato, una entidad relativamente cómoda para el PAN, donde no esperan una gran oposición, por lo menos a estas alturas no se ve, el PAN decide que aquí compita una mujer.
en cuyo caso, desde la vertiente del círculo cero de Diego Sinue se perfilarían Alejandra Gutiérrez, me imagino, que además reúne el beneplácito de Marco Cortés, quien probablemente ya no esté a esas alturas al frente del PAN, y Livia Denise García Muñoz Ledo, que ha logrado meterse en ese grupo, volverse confiable para ese grupo, pese a que su origen político es otro, y que es una mujer talentosa y lista, una buena abogada, con recursos políticos, con buenos reflejos políticos, tiene un escenario para desarrollarlos, que es la Secretaría de Gobierno, tiene una vertiente que podría afectarle, que es su proclividad a la publicidad, a la propaganda, al reflector. Desde luego, algo que no desentona con este gobierno, que también padece de lo mismo. No serían las únicas. Hay una mujer en otra posición destacada en la alcaldía de Irapuato, Lorena Alfaro. Más complicada, pertenece a otro grupo político que está golpeado, el de Luis Alberto Villarreal. Irapuato es una ciudad difícil, igual que León, igual que León. Las dos alcaldesas tienen el reto de superar muchos conflictos, uno de ellos la inseguridad, y probablemente no podrán hacer otra cosa que mantener la hegemonía que tiene Álvaro Cabeza de Vaca y a través de él Carlos Amarripa para controlar las policías municipales. Finalmente está un caballo negro, una yegua negra, diríamos en este caso, que además en este caso es güera, y es la güera Reynoso, Alejandra Reynoso, senadora de la República por el PAN y una verdadera aparachi, como decían los soviéticos, del PAN, una mujer cuajada en la burocracia panista de alto nivel, que ha ido brincando de puesto en puesto legislativo por sus muy buenas conexiones en el CEN, que conoce bien a los panistas de su generación, que le tienen confianza y que además ha mostrado ser una legisladora combativa y confiable. Y podría, igual que en el pasado ocurría con los priistas, llegar desde el centro Alejandra Reynoso y aterrizar en la candidatura a la gubernatura si se decide que sea una mujer. Pero hay un juego de tapadismo en el PAN también, y nadie dice claramente, ninguno de estos aspirantes, cuál es su intención, cuál es su juego, qué le plantean a los guanajuatenses. Todos están supeditados a una estructura piramidal de poder. Los que son funcionarios públicos, las que son alcaldesas, están supeditadas a lo que diga Diego Sinue en un caso y Juan Carlos Alcántara, sobre todo, como operador político. Poco cuenta el PAN, donde Román Cifuentes era un cero a la izquierda, lo seguirá siendo como diputado y donde habrá un relevo probablemente. No se descarta que llegue ahí Aldo Márquez, por ejemplo. Y la Guerra Reynoso, pues disciplinada a la estructura nacional panista, a las estructuras además de la corriente a la que ella pertenece, la corriente de ultraderecha o con todas sus letras, el Yunque. Y bueno, me preguntarán por Fernando Torres Graciano, diputado que sigue ahí vivo, que ya aspiró a la gubernatura, muy borrado, probablemente ya se le pasó su tiempo, eh, poca labor política, la generación política a la que él se vinculó como senador, pues está hoy en desgracia, son los que recibieron los moches de Peña Nieto para la reforma energética, Cabeza de Vaca, Pancho Domínguez en Querétaro. Veo complicado que pudiese representar una opción viable. ¿Qué nos queda a los guanajuatenses? No hay oposición, difícilmente se ve en otros partidos políticos alguna candidatura. El PRI y el Verde están fritos y probablemente vayan aliados con el PAN, no lo descarte usted, desde luego esto es posible si se da una gran alianza porque coincide con la cuestión presidencial. Ya lo hizo el PRD, que apoyó a Diego Sinue y que recibió verdaderas migajas para sus dirigentes políticos, puestos de cuarto, de quinta o de sexto nivel, ¿no? Morena, ese gran enigma que es Morena en Guanajuato, con tres o cuatro corrientes, todas encontradas entre sí, todas saboteándose unas a otras, que ya se vio esto con el fracaso de Sheffield como candidato en León, donde quizá quienes le provocaron más dolores de cabeza fueron sus compañeros de partido. Ya se vio con la designación de candidatos a alcaldes de pésima factura, que no les permitió tener una plataforma desde la cual partir para en el 2024 tener un cierto control territorial. Ernesto Prieto, padre, que seguramente aspira por su cercanía con López Obrador a ser candidato, pues se ve como un funcionario lejano en la federación, lo conocen en Salamanca, fuera de ahí muy poco, no emocionaría a nadie, no le daría ninguna batalla a cualquiera de los candidatos panistas. Parece que para 2024
la sucesión se volverá a decidir al interior del PAN y dentro del PAN se jugará este juego cerrado de tapadismo predemocrático, medieval, otra vez, casi casi como si fuera la elección de un papa o de un cardenal, una cuestión por el estilo, y no la transmisión democrática del poder con la participación, en primer lugar, de los militantes de un partido político y en segundo lugar, de la sociedad entera. Pues ese es el panorama que tenemos al día de hoy. Esto era lo que les quería hablar, pero antes de también comentar lo que ustedes han dejado aquí en el chat, déjenme decirles que sin duda parece buena noticia la decisión de la Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato, la que constantemente criticamos, desde luego bien merecido se lo tiene por la forma blandengue en que resuelven muchas de las quejas ciudadanas, pero esta vez con inusitada rapidez resolvió el caso de una denuncia, una de varias, una de dos que ya están presentadas, probablemente vengan más, de acoso sexual, laboral y hostigamiento en una institución médica, el Hospital Pediátrico de León, de la Secretaría de Salud, donde el director Raúl Rojas, pues sin duda tiene un comportamiento terrible, fatal y violento y lesivo del personal femenino a su cargo durante mucho tiempo, hasta que algunas mujeres con valor lo enfrentaron, fueron represaliadas, fueron corridas, algunas de ellas sufrieron represalias también en sus cercanos que también trabajaban ahí, y hoy se dieron a la tarea de denunciar, de hacerlo en la Procuraduría, de hacerlo en otras instancias donde no han caminado mucho las cosas. El Instituto de la Mujer, lamentable, porque se la pasa hablando de las políticas de erradicación de la violencia y la firma de protocolos, y en la práctica cuando ocurren estos hechos no hace absolutamente nada. Me recuerda lo que ocurrió en la Universidad de Guanajuato cuando un grupo de chicas denunciaron acoso sexual hace algunos años, y la respuesta que recibieron del el organismo universitario encargado de atender estos problemas fue que no podían atenderlas porque estaban muy ocupados preparando la celebración del 8 de marzo. Así, en las mismas anda Anabel Pulido después de haber sido ratificada en ese Instituto de la Mujer. Pero bueno, Derechos Humanos se puso las pilas, vaya, por primera vez, y sacó esta resolución donde obliga al sector salud, al hospital pediátrico, lo tendrá que hacer el director sustituto, a pedir una disculpa a estas mujeres y a la Secretaría de Salud a iniciar procedimientos disciplinarios en contra del exdirector y también de otra funcionaria que colaboró en estas actitudes de violencia, que también fue cómplice. Vamos a estar atentos a este tema, y esto se publicó por primera vez en PopLab en un reportaje de mi compañera Carmen Martínez. Perdón, Carmen Pizano, una disculpa Carmen Martínez, estoy distraído. Bueno, Carmen Martínez es también una buena compañera periodista en otro medio de comunicación y le mando saludos. Gracias, déjenme revisar rápidamente qué estamos recibiendo de retroalimentación por parte de ustedes. Válgame, no alcanzo. Perdón que... ¿Saben qué? Tengo un problema ya aquí con mi página. Menos mal que la transmisión... Bueno, sí, ya tengo aquí los comentarios. Buenas noches, Arnoldo. Saludos del noreste de Guanajuato. Javier, Lupita Escalante manda saludos. José Santibáñez me dice que soy fiel a mi estilo. No sé si eso sea bueno o sea malo, pero se lo agradezco igualmente. Bernardo Arturo Gutiérrez me manda buena vibra por la presentación hoy con Julio Astillero, se lo agradezco. Francisco Arellano dice que la caballada está flaca. Bueno, pues es precisamente lo que debemos de evitar, ya renunciar a este tipo de frases y este tipo de fenomenología política paternalista. Éxito siempre, me dice Guillermina Sabiñón, muchas gracias. Sergio Santibáñez, buenas noches Sergio, gracias por los saludos. Delia Romero también. Alma Alcaraz, futura diputada, espero que le ponga muchas ganas, sea una buena fiscalizadora de la actividad pública. Felicidades, gracias. José Luis Vargas desde San Miguel Allende también, muy buenas noches. Juan Manuel Torre. Bueno,
pues ahora sí alcanzamos a leer, parece que ya está funcionando mejor este asunto de los comentarios. Gracias. Por aquí nos vemos el próximo martes. También los invito, si pueden, los martes a las 2 de la tarde, sintonizar en YouTube, buscar en YouTube la mesa de los martes con Julio Astillero. Ahí también estamos participando junto con dos destacados periodistas, Temoris Greco y Arturo Rodríguez. Ya la nota del tema de derecho, excelente, espléndido reportero de Proceso. Gracias, nos vemos, buenas noches. Humanos y el Hospital Pediátrico está en el portal de PopLab, la subió hace un rato mi compañera Carmen Pizano. Gracias, descansen. Guanajuato, Guanajuato. Escenarios políticos con Arnoldo Cuellar.